Los dos guerreros permanecían sobre unas enormes formaciones rocosas, observando en absoluto silencio lo que estaba a punto de suceder. Sus miradas estaban clavadas en el campo de batalla, donde dos de las sombras más poderosas de toda la Legión se enfrentaban por un único objetivo: el puesto de comandante de la Legión de las Sombras. Ambos sabían perfectamente que aquella batalla no sería un simple combate. Las dos sombras habían llegado hasta ese punto después de incontables enfrentamientos, y ahora solo una de ellas tendría derecho a ocupar el trono que representaba el poder absoluto sobre la nueva generación de sombras. Padre, después de todo el tiempo que Ygritte ha pasado entrenando contigo, dime, ¿qué tan lejos ha llegado? ¿Se ha convertido realmente en una sombra mucho más poderosa o continúa siendo aquel guerrero débil que conocimos en el pasado? Preguntó Goku con seriedad, sin apartar la mirada del campo de batalla. Aurich permanecía recuperándose de su anterior batalla mientras observaba cuidadosamente cada movimiento. Ya liberó sus sellos. Ygritte ya no es la sombra que alguna vez conocimos. Su poder se ha elevado hasta niveles abismales. Ahora posee la fuerza suficiente para enfrentarse a enemigos de gran escala sin importar las consecuencias. Si ha decidido luchar por ese puesto, entonces está preparado para hacerlo hasta el final, respondió Aurich con absoluta seriedad. Goku dejó escapar una pequeña sonrisa. Entiendo, entonces esto será mucho más interesante de lo que esperaba. Espero que ambos estén a la altura de lo que dicen. Quiero descubrir cuál es realmente el nivel de estas dos sombras. Aurich entrecerró los ojos mientras contemplaba los dos enormes poderes que chocaban en la distancia. Yo solo espero que ambos liberen todo su verdadero poder antes de que esto termine. Será interesante descubrir hasta dónde ha llegado la nueva generación de sombras, y, sobre todo, quién será digno de convertirse en su nuevo monarca. En ese instante, el campo de batalla volvió a estremecerse. Decenas de rayos oscuros atravesaban el cielo mientras dos figuras se desplazaban a velocidades imposibles de seguir con la vista. Cada segundo era acompañado por nuevos impactos. Puñetazos, patadas y cortes de energía chocaban violentamente, provocando explosiones capaces de arrasar enormes extensiones del terreno. La destrucción se extendía sin control. Cada microsegundo podía significar la diferencia entre la victoria y la muerte. Y en medio de aquella tormenta de oscuridad, dos destellos negros continuaban chocando una y otra vez. Ygritte y Beru. Ambos desaparecieron al mismo tiempo. Un instante después, una explosión sacudió todo el campo de batalla. Las dos sombras fueron expulsadas en direcciones opuestas y finalmente frenaron sus movimientos, quedándose a varios metros de distancia. El silencio regresó durante unos segundos. Ambos se observaron fijamente. Beru fue el primero en hablar. Ygritte, comandante de las fuerzas de Aurich. Aunque supongo que ese título ya ha perdido su significado. Después de todo, el ejército ahora pertenece a un nuevo amo, Son Goku. Beru levantó ligeramente la cabeza mientras una sonrisa desafiante aparecía en su rostro. Pero eso no importa. Hoy estamos luchando por decidir quién será el próximo comandante de estas fuerzas. Ygritte permaneció completamente inmóvil. Su presencia se volvió más pesada. Mi amo y señor sigue siendo Aurich. Y mientras él continúe dándome órdenes, obedeceré sin cuestionarlas. Si algún día me ordenara acabar con toda la Legión de las Sombras, lo haría sin dudarlo. Los ojos de Ygritte adquirieron un brillo amenazante. Él fue el primer amo al que serví, y será alguien a quien protegeré hasta el último instante de mi existencia. No importa contra quién tenga que luchar. No importa cuántos enemigos aparezcan frente a mí. Ygritte adoptó una posición de combate. Mientras siga siendo una sombra emperador, lucharé a su lado hasta el final. Beru soltó una pequeña risa. Eres fuerte. Eso no puedo negarlo. Su sonrisa desapareció. Pero la fuerza por sí sola no significa absolutamente nada en una batalla. Un poder gigantesco puede convertirse en algo patético cuando su portador no sabe utilizarlo. Ygritte levantó lentamente su espada. ¿Eso lo dice la hormiga inútil que alguna vez necesitó alimentarse de humanos para aumentar su poder? La presión espiritual de Ygritte comenzó a extenderse por todo el campo. Pero dejemos eso de lado. Quiero descubrir de qué estás hecho realmente, Beru. Sus ojos se clavaron en los del insecto. Porque si todo lo que tienes es velocidad y fuerza, entonces esta batalla terminará mucho antes de lo que imaginas. Beru mostró una sonrisa oscura. Entonces ven, Ygritte. La energía de ambos comenzó a elevarse. El cielo se oscureció. La tierra empezó a agrietarse bajo sus pies. Y durante unos instantes, ninguna de las dos sombras se movió. Solo se miraban. Como dos depredadores esperando el momento exacto para lanzarse sobre su presa. Hasta que, finalmente, ambos desaparecieron.
La verdadera batalla acababa de comenzar. Los dos guerreros se lanzaron al mismo tiempo a una velocidad tan descomunal que el espacio a su alrededor pareció detenerse. La distancia entre ambos desapareció en un instante. Y entonces... ¡Bum! Sus puños chocaron con una violencia monstruosa. La onda expansiva se extendió por todo el campo de batalla, deformando el espacio y haciendo que enormes cantidades de energía fueran expulsadas en todas direcciones. La zona de combate quedó completamente sometida al caos por la intensidad de aquel primer impacto. Rayos oscuros comenzaron a atravesar el cielo a velocidades imposibles. Beru y Gris volvieron a desaparecer. Un instante después, ambos reaparecieron intercambiando golpes a una velocidad que incluso las realidades cercanas tenían dificultades para soportar. Puñetazos, patadas, cortes, impactos capaces de destruir montañas enteras. Cada segundo era más brutal que el anterior. Las dimensiones que rodeaban el campo de batalla comenzaron a paralizarse momentáneamente debido a la salvaje intensidad de sus movimientos. El espacio se distorsionaba cada vez que sus cuerpos chocaban, mientras enormes ondas de energía atravesaban los mundos cercanos. Beru no estaba jugando. Su velocidad había aumentado hasta un nivel monstruoso y cada uno de sus movimientos demostraba por qué había sido considerado digno de comandar un ejército perteneciente al mismísimo Son Goku. La sombra avanzaba sin darle un solo instante de descanso a su adversario. Y Gris recibía golpe tras golpe. No conseguía esquivar todos los ataques. Cada impacto hacía retroceder su cuerpo, pero aún así permanecía firme. No cedía. No retrocedía por voluntad propia. Cada vez que Beru lo golpeaba, Gris volvía a levantarse y continuaba luchando. Porque sabía perfectamente que aquella batalla no representaba solamente un título. Estaba luchando por todo aquello que había conseguido. Por su orgullo. Por su amo. Y por el lugar que había ocupado durante tantos años. No podía permitirse perder. La batalla continuó durante varios minutos. Minutos de una intensidad aterradora. Dos sombras chocaban a velocidades inimaginables mientras el campo de batalla desaparecía poco a poco bajo sus pies. Cada intercambio provocaba nuevas explosiones, nuevos cráteres y nuevas fracturas dimensionales. Hasta que, finalmente, un veloz destello oscuro salió disparado desde las profundidades de una explosión. Era Gris. Su cuerpo atravesó varios kilómetros antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Una explosión gigantesca cubrió toda la zona. El terreno quedó completamente destruido. Montañas enteras fueron reducidas a polvo y una enorme nube de destrucción cubrió el horizonte. Beru permaneció de pie en medio del caos. Observó la explosión con una sonrisa arrogante. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, Gris? Su mirada se volvió todavía más desafiante. Dime, ¿al final tenía razón? ¿Realmente solo eres una sombra débil incapaz de ofrecerme una batalla digna? Beru avanzó lentamente. Tanto tiempo escuchando hablar de tu grandeza, y al final no eres más que una sombra aferrándose a una gloria que ya pertenece al pasado. Durante unos segundos no hubo respuesta. Entonces, una figura comenzó a emerger lentamente de aquella destrucción. Gris salió de la explosión. Su cuerpo presentaba varios rasguños y heridas, pero su mirada permanecía completamente firme. No había miedo. No había desesperación. Solo determinación. Gris observó a Beru en silencio. Había comprendido algo. Aquella batalla estaba alcanzando un nivel mucho mayor del que había previsto. Si continuaba luchando de la misma manera, terminaría perdiendo. Y eso era algo que no podía permitir. La presión de su presencia comenzó a cambiar. El suelo bajo sus pies empezó a agrietarse. La energía oscura alrededor de su cuerpo comenzó a expandirse lentamente. Hasta que una brutal explosión de poder sacudió toda la zona. Gris acababa de liberar el 30% de su poder. Su aura oscura cubrió kilómetros enteros, mientras su mirada se volvía todavía más fría. Beru observó aquel cambio y sonrió. Así que finalmente decidiste aumentar tu poder. Beru cerró los puños. Perfecto. Su sonrisa se hizo más amplia. Esto acaba de volverse mucho más interesante. Ahora quiero comprobar si realmente eres capaz de derrotarme. Pero Beru no aumentó su poder. Continuó utilizando exactamente el mismo nivel de fuerza. Aquello solo consiguió que Gris lo mirara con mayor seriedad. Los dos guerreros permanecieron frente a frente. La tensión podía sentirse en cada rincón del campo de batalla. Ni una sola sombra se atrevía a moverse. Hasta que, en cuestión de microsegundos, desaparecieron. El espacio se desgarró por la velocidad de ambos. Dondequiera que pasaban, la destrucción aparecía inmediatamente. Y entonces,
Sus puños volvieron a encontrarse. La onda expansiva recorrió casi 100 kilómetros, destruyendo todo aquello que encontraba a su paso. El terreno desapareció. Las montañas fueron pulverizadas. La atmósfera misma comenzó a deformarse. Dos destellos oscuros atravesaban el campo de batalla mientras intercambiaban golpes a una velocidad monstruosa. Beru atacaba. Igris respondía. Igris contraatacaba. Beru bloqueaba. Cada segundo aparecían nuevos impactos. Cada impacto generaba una nueva explosión. Y cada explosión aumentaba todavía más la destrucción. Dos sombras. Dos monstruos. Dos guerreros luchando por el mismo trono. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Ninguno estaba dispuesto a retroceder. Y mientras sus puños continuaban chocando una y otra vez, el campo de batalla comenzaba a comprender que aquello apenas era el principio. Beru comenzó a experimentar pequeñas dificultades para esquivar y responder a los brutales ataques de Igris. El guerrero había aumentado nuevamente su poder, 40%, y aquella diferencia comenzaba a hacerse evidente. Los movimientos de Igris eran mucho más rápidos, sus golpes mucho más pesados y su presencia se había vuelto completamente distinta. Cada ataque obligaba a Beru a reaccionar con mayor precisión si no quería terminar recibiendo un impacto directo. Pero Beru no estaba dispuesto a retroceder. No importaba cuánto hubiera aumentado Igris su poder. La sonrisa de Beru permanecía intacta. Igris, por otro lado, había tomado completamente el control del combate. Ahora era él quien dominaba cada intercambio. Cada golpe obligaba a Beru a retroceder. Cada movimiento de Igris demostraba que aquella sombra ya no era la misma de años atrás. Ya no era simplemente una sombra. Era el antiguo comandante. El guerrero que durante tanto tiempo había liderado las fuerzas de Auritz antes de que Beru apareciera. Y ahora estaba demostrando exactamente por qué había ocupado ese puesto. La batalla continuó durante largos minutos. Dos sombras oscuras atravesaban el campo de batalla a velocidades monstruosas, apareciendo y desapareciendo constantemente mientras sus ataques chocaban una y otra vez. Cada impacto producía una explosión. Cada explosión generaba nuevas ondas de energía, y cada onda comenzaba a desgarrar el espacio. Pequeñas grietas dimensionales aparecían alrededor de ellos cada vez que sus puños colisionaban. La realidad no estaba soportando la intensidad de aquella batalla. Los segundos pasaban, la destrucción aumentaba, y ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. Hasta que un enorme destello oscuro salió disparado desde las alturas. Era Beru. Su cuerpo cayó a una velocidad monstruosa. El impacto contra el suelo provocó una explosión gigantesca. Una enorme onda expansiva se extendió por kilómetros, destruyendo todo a su paso. El terreno se partió. Las rocas fueron pulverizadas. Una gigantesca nube de polvo cubrió el lugar donde Beru había caído. Igris permaneció suspendido en las alturas. Su mirada era fría, seria. No apartaba los ojos de aquella destrucción. Había utilizado el 40% de su poder, y no estaba dispuesto a contenerse. Sabía perfectamente que el guerrero que tenía delante no era cualquier adversario. Igris descendió lentamente mientras observaba la zona destruida. ¿Beru? ¿Ese es el nivel del comandante que todos tanto respetan? Su voz resonó entre las ruinas. Porque, sinceramente, no veo absolutamente nada digno de ese título. Igris levantó ligeramente la espada. Antes de que aparecieras, yo era quien comandaba estas fuerzas. Y ahora entiendo por qué tuve que hacerlo durante tanto tiempo. Su mirada se volvió todavía más fría. Eres débil. El polvo comenzó a disiparse. No tienes la fuerza suficiente para ofrecerme una batalla digna. Igris mantuvo la mirada fija sobre el cráter. Espero que en el futuro seas capaz de demostrarme algo más que esto. Porque lo único que estás consiguiendo ahora mismo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Igris. Es darme lástima. Durante unos segundos solo hubo silencio. Entonces, desde el interior del enorme cráter, comenzó a escucharse una pequeña risa. G. Beru se levantó lentamente. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y algunos daños eran visibles, pero su sonrisa seguía intacta. No voy a mentirte, Igris. Beru levantó la mirada. Esos golpes fueron realmente interesantes. Sus ojos comenzaron a adquirir un brillo amenazante. Pero dime algo. Beru amplió su sonrisa. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? La presión de su presencia comenzó a extenderse. ¿O todavía puedes utilizar más poder? Igris permaneció en silencio. Entonces Beru continuó. Porque si todo lo que tienes es ese 40%. La sonrisa de Beru se volvió mucho más oscura. Entonces me estás decepcionando. Igris soltó una pequeña risa. Ja 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 ja. La energía oscura alrededor de su cuerpo comenzó a agitarse.
No cabe duda de que sigues cometiendo el mismo error. Ygritte bajó ligeramente su postura. Subestimar a tu adversario. Sus ojos se clavaron directamente en Beru. Y ese podría terminar siendo tu peor enemigo. La presión de Ygritte aumentó. Espero que eso tampoco sea todo tu poder, Beru. Su mano se cerró con fuerza. Porque si realmente lo es. Una energía oscura comenzó a rodear completamente su cuerpo. Al final terminaré aplastándote como lo que eres. Ygritte adoptó nuevamente una posición de combate. Una simple hormiga. Los dos guerreros se observaron fijamente. El campo de batalla quedó completamente en silencio. No había explosiones. No había movimientos. Solo dos miradas enfrentándose desde extremos opuestos. La tensión se volvió insoportable. Cada segundo parecía durar una eternidad. El espacio alrededor de ambos comenzó a deformarse lentamente. La energía de sus cuerpos aumentaba. La destrucción que los rodeaba parecía insignificante frente a lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, ambos dieron un paso al frente. La siguiente fase de la batalla estaba a punto de comenzar. La zona de combate estaba colapsando segundo tras segundo. El cielo se había fragmentado por completo mientras enormes grietas dimensionales se abrían sobre los continentes destruidos. Las montañas desaparecían convertidas en polvo y los océanos se agitaban violentamente por la presión monstruosa que ambos guerreros estaban liberando. Sus auras crecían sin control. Una energía oscura y dorada envolvía el campo de batalla mientras relámpagos carmesí atravesaban la atmósfera como lanzas divinas. Cada paso que daban hacía temblar la realidad misma, y el espacio alrededor de sus cuerpos comenzaba a distorsionarse como si el universo ya no pudiera soportar semejante poder. Entonces, un fuerte estallido sacudió toda la existencia. Las dos sombras elevaron su poder al 70%. En ese instante, una onda expansiva atravesó galaxias enteras. Los mundos cercanos comenzaron a desmoronarse lentamente mientras incontables guerreros, dioses y reyes sentían un escalofrío recorrer sus cuerpos al percibir aquella energía imposible. Era un poder monstruoso. Un poder que superaba toda lógica. Los cielos del planeta se oscurecieron completamente y la gravedad aumentó a niveles absurdos. Simplemente existir en aquel lugar era una sentencia de muerte. Cualquier ser común habría caído de rodillas al instante, aplastado por la inmensa presión espiritual que dominaba el campo de batalla. El suelo se quebraba bajo sus pies, los mares se elevaban, las estrellas cercanas parpadeaban, y aún así, ninguno de los dos retrocedía. Sus miradas permanecían frías, asesinas, llenas de una sed de batalla capaz de destruir mundos enteros. Sus energías chocaban constantemente formando explosiones colosales que iluminaban el vacío como si miles de supernovas estuvieran naciendo al mismo tiempo. El aire ya no existía. El tiempo parecía haberse detenido. Solo quedaban ellos dos. Dos monstruos. Dos reyes destinados a decidir cuál de los dos dominaría el final de toda la existencia. Y en medio de aquel infierno absoluto, una sonrisa apareció en el rostro de ambos. Porque finalmente habían encontrado un rival digno. El campo de batalla había entrado en un silencio absoluto, uno tan pesado, que incluso las tormentas dimensionales parecían haberse detenido por miedo a intervenir. Las llamas oscuras que cubrían el horizonte se agitaban lentamente mientras fragmentos del cielo destruido caían alrededor del planeta como meteoritos ardientes. La presión espiritual era tan inmensa que el suelo comenzaba a hundirse varios kilómetros bajo los pies de aquellos monstruos. Entonces, Beru avanzó lentamente. Sus pasos resonaban como golpes de guerra sobre las ruinas del continente destruido. Su aura negra y violeta explotaba violentamente alrededor de su cuerpo mientras una energía asesina recorría cada rincón del campo de batalla. Sus ojos brillaban con una ferocidad inhumana. Pero esta vez no había arrogancia en él, solo determinación absoluta. Beru sabía perfectamente que ya no podía jugar. Su rey lo estaba observando, y fallar frente a él era algo que jamás permitiría. Con una mirada fría levantó lentamente su cabeza, observando al guerrero frente a él mientras el aire comenzaba a romperse alrededor de su cuerpo debido a la monstruosa energía que estaba liberando. Esta batalla terminará ahora. Su voz sonó profunda, aterradora. Del otro lado, Ygritte avanzó unos cuantos pasos. Su espada oscura reflejaba los relámpagos carmesí que caían desde los cielos fragmentados mientras su capa se movía lentamente entre la presión brutal que dominaba la zona de combate. Entonces se detuvo. La misma postura, la misma mirada seria, la misma intención asesina. Ygritte apuntó lentamente su espada hacia Beru mientras una gigantesca aura roja explotaba detrás de él como un océano de sangre y fuego.
La intensidad de su presencia hacía temblar las dimensiones cercanas. No necesitaban hablar. Ambos entendían perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. La tensión era monstruosa. Cada segundo que pasaba se sentía eterno. El tiempo parecía avanzar lentamente mientras las energías de ambos chocaban una y otra vez creando ondas expansivas que destruían todo alrededor. Los cielos rugían. Las grietas dimensionales aumentaban. Y en las sombras, su rey observaba en silencio desde lo alto, con una mirada fría, esperando ver cuál de sus guerreros sería capaz de aplastar al otro primero. Entonces, sin previo aviso, ambos desaparecieron del campo de batalla a una velocidad absurda, dejando únicamente una explosión masiva detrás de ellos mientras sus espadas y garras chocaban millones de veces por segundo iluminando los cielos destruidos. La verdadera batalla acababa de comenzar. Y entonces, los dos guerreros se lanzaron al mismo tiempo. Su velocidad fue tan monstruosa que el espacio por donde pasaron quedó completamente distorsionado. El terreno comenzó a destruirse simplemente por la presión generada por sus movimientos. En cuestión de microsegundos, sus puños chocaron salvajemente. La onda expansiva recorrió todo el campo de batalla, levantando enormes cantidades de energía mientras el caos volvía a apoderarse de la zona. Rayos oscuros comenzaron a atravesar el cielo. Dos sombras se desplazaban a velocidades imposibles, apareciendo y desapareciendo mientras sus puños chocaban una y otra vez. Cada impacto era más brutal que el anterior. Cada golpe generaba una nueva explosión. Cada segundo hacía que la realidad soportara una presión mayor. Beru, esta vez, no estaba dispuesto a recibir los ataques. Su velocidad había aumentado considerablemente. Esquivaba los brutales golpes de Ygritte con movimientos precisos, girando su cuerpo en el último instante y desapareciendo de la trayectoria de cada ataque. Beru sabía perfectamente lo que estaba en juego. No podía permitirle obtener nuevamente la ventaja. Debía adaptarse. Debía mejorar con cada golpe, con cada segundo, porque un solo movimiento equivocado podía terminar costándole la batalla. Ygritte, sin embargo, era completamente diferente. No necesitaba esquivar todos los ataques. Podía recibirlos. Podía soportarlos. Y, aún así, continuaba avanzando. Beru podía golpearlo 20 veces. Y las 20 veces Ygritte devolvería cada impacto con la misma brutalidad. No importaba cuánto daño recibiera. No importaba cuántos golpes atravesaran su defensa. Ygritte siempre respondía. La batalla continuó durante largos minutos. Dos sombras intercambiaban golpes a velocidades monstruosas mientras el campo de batalla desaparecía lentamente. El planeta comenzó a colapsar. Grandes extensiones de tierra fueron destruidas. Las montañas desaparecieron. Los océanos comenzaron a levantarse debido a las ondas de energía. Y el cielo mismo empezó a romperse. Aquella batalla había superado por completo las expectativas de sus propios reyes. Ninguno de ellos había imaginado que aquellas dos sombras pudieran alcanzar semejante nivel. Ahora habían dejado una vara demasiado alta. Una que las futuras generaciones tendrían que superar. Pero lo peor apenas estaba comenzando. La batalla continuó. Los dos guerreros seguían intercambiando golpes mientras las realidades cercanas comenzaban a fracturarse. Grietas dimensionales aparecían por todo el campo de batalla. El planeta entero se había convertido en un auténtico caos dimensional. La energía de Ygritte y Beru era tan salvaje que incluso el espacio comenzaba a perder estabilidad. Y entonces, ambos se detuvieron. Sus cuerpos quedaron separados por una enorme distancia. Los dos guerreros permanecieron inmóviles, mirándose fijamente. Sus cuerpos mostraban las marcas de la batalla, pero ninguno parecía dispuesto a rendirse. Habían luchado únicamente con sus puños, sin armas, sin técnicas especiales, sin liberar completamente sus poderes. Simplemente habían demostrado quién poseía el cuerpo más poderoso. Y ahora, eso estaba a punto de cambiar. Beru rompió el silencio. Esto se ha alargado demasiado. Su mirada se volvió completamente seria. Ya es hora de comenzar la verdadera batalla. Beru cerró lentamente sus puños. Terminemos esto como debe ser. Quiero descubrir cuál de nosotros es realmente digno de ocupar el puesto de comandante. Ygritte permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces respondió. Así que finalmente quieres ver más poder. Una presión aterradora comenzó a surgir de su cuerpo. Perfecto. Los ojos de Ygritte adquirieron un brillo oscuro. Veamos de qué está hecho realmente el gran comandante Beru. La energía alrededor de su cuerpo comenzó a aumentar. Espero que estés preparado para contemplar el verdadero poder de una bestia. El campo de batalla quedó completamente en silencio. Los segundos parecían haberse detenido. Ambos guerreros permanecieron observándose, esperando, calculando, hasta que
durante apenas unos microsegundos. Sus miradas se cruzaron, y entonces todo explotó. Una gigantesca liberación de energía oscura se extendió por todo el campo de batalla. Ygritte liberó el 100% de su poder. Al mismo tiempo, Beru liberó el 100% de su poder. La explosión de ambas energías hizo que las realidades mismas comenzaran a partirse. El cielo se desgarró, el espacio se quebró, las dimensiones comenzaron a colapsar unas sobre otras. Fuertes rayos de oscuridad descendieron desde lo alto mientras enormes cantidades de energía atravesaban el planeta. La presión era tan monstruosa que incluso las grietas dimensionales comenzaron a multiplicarse sin control. Todo quedó sumergido en una tormenta de oscuridad. El planeta entero parecía estar a punto de desaparecer, y en medio de aquella gigantesca explosión, dos siluetas aparecieron. Ygritte, Beru, ambos estaban frente a frente. Sus presencias chocaban violentamente. Ninguno retrocedía, ninguno apartaba la mirada. La tensión era absoluta. La verdadera batalla acababa de comenzar. No habían transcurrido ni 2 microsegundos cuando ambos guerreros volvieron a lanzarse el uno contra el otro. Sus velocidades eran monstruosas. El espacio por donde pasaban se deformaba violentamente y todo aquello que quedaba en su trayectoria era destruido por la presión de sus movimientos. Entonces, sus puños chocaron nuevamente. La zona de combate volvió a quedar sometida a un caos absoluto. Veloces rayos oscuros atravesaban el cielo mientras las dos sombras intercambiaban golpes a velocidades imposibles de seguir. Cada impacto generaba una nueva explosión y cada explosión provocaba nuevas fracturas en la realidad. La batalla había alcanzado un nivel completamente diferente. Beru se desplazaba a velocidades monstruosas, lanzando salvajes golpes sin concederle a Ygritte un solo instante de descanso. No estaba jugando. Cada movimiento representaba su determinación por demostrar que él era digno del puesto de comandante. Nadie iba a quitarle aquel lugar. Nadie. Ygritte, por su parte, había dejado atrás cualquier intento de contenerse. Cada golpe era más brutal. Cada movimiento era más salvaje. Cada segundo aumentaba la presión de su presencia. Ya no estaba luchando para demostrar su superioridad. Estaba luchando para terminar la batalla. Y así, durante largos minutos, las dos sombras continuaron intercambiando golpes a velocidades monstruosas. Cada segundo era más intenso que el anterior. El planeta entero comenzó a colapsar. Montañas enteras fueron reducidas a polvo. El terreno desaparecía bajo sus pies. Los océanos se levantaban debido a las ondas expansivas. Incluso el cielo comenzaba a romperse. Aquel sector del universo se había convertido en un escenario de destrucción absoluta. Hasta que Beru recibió un impacto directo. Su cuerpo salió disparado a una velocidad monstruosa. Atravesó kilómetros enteros antes de estrellarse violentamente contra el suelo. Una explosión gigantesca cubrió toda la zona. Ygritte permaneció inmóvil durante unos segundos. Entonces extendió lentamente una mano. Una espada oscura apareció en ella. El simple acto de materializar aquella arma hizo que el planeta entero comenzara a estremecerse. La presión de la espada era diferente, mucho más pesada, mucho más peligrosa. Ygritte levantó lentamente el arma. Sus ojos permanecieron completamente serios. Corte de oscuridad. Un instante después, Ygritte lanzó el corte. Una gigantesca hoja de energía oscura atravesó el campo de batalla a una velocidad monstruosa. Todo aquello que tocaba era destruido. El espacio se partía. La materia desaparecía. Las dimensiones comenzaban a fracturarse alrededor del ataque. El corte avanzó durante kilómetros hasta finalmente impactar contra el suelo. Una explosión gigantesca cubrió todo el horizonte. El terreno desapareció por completo. Montañas enteras fueron pulverizadas. La energía oscura se extendió en todas direcciones, destruyendo todo aquello que encontraba a su paso. Ygritte observó la explosión con una mirada seria. Pero entonces comprendió algo. Había utilizado más poder del que había planeado. Incluso él había subestimado la intensidad de su propio ataque. Así que este es el verdadero nivel de mi poder. Ygritte cerró lentamente los ojos durante unos instantes. Todavía tengo mucho más que controlar. Entonces, una silueta apareció entre la destrucción. Beru. Su cuerpo presentaba varios rasguños y heridas, pero continuaba de pie. Su respiración era pesada. Su mirada, completamente seria. Había comprendido algo. En el combate cuerpo a cuerpo había sido completamente superado. Y ahora Ygritte incluso había comenzado a utilizar su espada. Pero eso no significaba que Beru estuviera dispuesto a rendirse. Todo lo contrario. Beru apretó los puños y volvió a ponerse de pie. ¿De verdad piensas seguir, Beru? La voz de Ygritte resonó sobre las ruinas.
¿Todavía conservas ese deseo de luchar después de haber sido convertido en una simple basura entre mis puños? Ygritte sostuvo su espada con firmeza. Estás contemplando la grandeza del verdadero Ygritte. Su mirada se volvió todavía más fría. Un comandante que no necesita presumir de su poder. Un comandante que gobierna. Un comandante que jamás se detiene. Beru levantó lentamente la cabeza. Una sonrisa apareció en su rostro. No me rendiré. Su energía comenzó a elevarse nuevamente. Soy un guerrero mucho más fuerte de lo que crees. Esto. Beru miró las heridas de su cuerpo. No es nada. Cerró los puños con fuerza. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras intentas demostrar que eres superior. Su mirada se volvió determinada. Esto no es mi final. Beru dio un paso hacia adelante. Aunque tenga que caer una vez. Otro paso. Volveré a levantarme. Su aura comenzó a expandirse. Aunque tenga que caer 10 veces. La presión de su presencia aumentó. Volveré a levantarme 10 veces. Beru levantó la mirada hacia Ygritte. Y si es necesario hacerlo 1000 veces. Su sonrisa se volvió desafiante. Lo haré 1000 veces. La energía de Beru explotó alrededor de su cuerpo. Porque esta batalla no terminará hasta que uno de los dos deje de existir. Ygritte observó aquella determinación durante unos segundos. Finalmente, sonrió ligeramente. Como órdenes. Su espada comenzó a emitir una enorme presión oscura. Entonces así será. Ygritte adoptó una postura de combate. Ya viste una pequeña parte de lo que soy capaz de hacer. Su mirada se clavó en Beru. Ahora dejaré de contenerme. El aura de Ygritte comenzó a cubrir todo el campo de batalla. Te demostraré hasta dónde llega el verdadero poder de una sombra emperador. Beru apretó los puños. Ygritte levantó su espada. Los dos guerreros volvieron a mirarse fijamente. La destrucción que los rodeaba parecía insignificante frente a la presión que ambos estaban liberando. Y esta vez, ninguno pensaba contenerse. La batalla por el puesto de comandante estaba entrando en su etapa más sangrienta. Los dos guerreros volvieron a lanzarse al mismo tiempo. Esta vez no había dudas. No había orgullo. No había provocaciones. Ambos estaban decididos a terminar aquella batalla de una vez por todas. Habían luchado durante demasiado tiempo. Habían destruido un planeta entero. Habían llevado sus cuerpos hasta límites inimaginables. Ahora solo quedaba una cosa por decidir. ¿Quién sería el último en permanecer de pie? En cuestión de microsegundos, las dos sombras volvieron a desaparecer. La batalla continuó durante largos minutos. Puñetazos, patadas, cortes, impactos. Dos destellos oscuros atravesaban el campo de batalla mientras sus cuerpos chocaban a velocidades monstruosas. Cada golpe era más brutal que el anterior. Cada segundo aumentaba la destrucción. Rayos oscuros atravesaban el cielo mientras las ondas expansivas desgarraban el espacio. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Beru ya no podía esquivar los ataques de Ygritte. Los golpes comenzaron a alcanzarlo uno tras otro. Cada impacto provocaba heridas más profundas. Cada ataque hacía retroceder su cuerpo. La diferencia entre ambos guerreros comenzaba a ser demasiado evidente. Ygritte estaba dominando. Ya no era una batalla equilibrada. Era una demostración de superioridad. Cada segundo que pasaba, Ygritte destruía un poco más la defensa de su rival. Beru intentaba responder, pero su cuerpo ya no reaccionaba con la misma velocidad. Su energía comenzaba a disminuir. Y aún así, seguía luchando. La batalla continuó durante varios minutos más. El caos se extendía por todo el planeta. La Tierra había desaparecido en enormes extensiones. Las dimensiones estaban completamente fracturadas. El planeta entero se encontraba a segundos de su destrucción definitiva. Hasta que un destello oscuro salió disparado a una velocidad monstruosa. Era Beru. Su cuerpo volvió a estrellarse contra el suelo. Una explosión gigantesca cubrió toda la zona. El planeta tembló. Grandes fragmentos de tierra salieron despedidos mientras una enorme nube de polvo cubría el campo de batalla. Ygritte permaneció de pie, completamente inmóvil. Su mirada era fría. Esto terminó. Ygritte avanzó lentamente. Beru, ríndete. Su voz resonó entre las ruinas. Ya no puedes seguirme el paso. Ygritte levantó ligeramente su espada. Soy un comandante capaz de demostrarte la verdadera diferencia entre nuestros poderes. Su mirada se volvió todavía más fría. Acepta la realidad. Eres débil. Y mientras continúes intentando enfrentarte a mí en este estado. Ygritte apretó su espada. Jamás serás digno de mi grandeza. Dentro del cráter, Beru comenzó a moverse. Su cuerpo temblaba. Sus brazos apenas respondían. Aún así, apoyó una mano contra el suelo. Intentó levantarse. Maldición. Su voz salió entrecortada.
Esto no puede estar pasando. Beru levantó lentamente la cabeza. Este no será mi final. Intentó ponerse de pie. Sus piernas temblaron. Me levantaré. Su cuerpo volvió a caer. Una vez. Volvió a intentarlo. Y otra. La energía alrededor de su cuerpo apenas podía mantenerse. Y 1000 veces si es necesario. Beru apretó los dientes. No me importa cómo termine mi cuerpo. Sus ojos permanecieron llenos de determinación. Yo voy a ganar. Ygritte apareció frente a él. Beru apenas tuvo tiempo de reaccionar. Beru, la voz de Ygritte fue completamente fría. No sigas. Ygritte observó el estado de su rival. Tu cuerpo ya ha alcanzado su límite. La energía de Beru continuaba disminuyendo. Si continúas luchando, no solo perderás esta batalla. Ygritte dio un paso hacia adelante. Podrías perder incluso tu lugar como sombra. Su mirada se volvió implacable. La batalla ha terminado. Beru intentó levantar el brazo, pero no pudo. Ygritte desapareció. Un brutal golpe impactó directamente contra Beru. Su cuerpo salió disparado nuevamente. Atravesó el terreno a una velocidad monstruosa y volvió a estrellarse contra el suelo, antes de que pudiera reaccionar. Ygritte ya estaba frente a él, y entonces comenzó una nueva ráfaga de golpes. 1, 2, 10, 20. Decenas de impactos fueron lanzados a velocidades imposibles. Beru no podía defenderse. Cada golpe destrozaba aún más su cuerpo. Cada impacto lo hundía más profundamente en el suelo, hasta que Ygritte terminó aquella ofensiva con una brutal patada. Beru salió disparado varios kilómetros. Finalmente cayó de rodillas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Sus brazos apenas respondían. Sus piernas habían dejado de obedecer. Intentó levantarse, pero no pudo. El dolor recorría cada parte de su cuerpo. Beru bajó la mirada. Por primera vez. No tenía fuerzas para continuar. ¿Cómo? Su voz tembló. ¿Cómo fui derrotado de esta manera? Sus manos comenzaron a temblar. Nunca. Beru apretó los dientes. Nunca había terminado así. Miró sus propias heridas. Esto. Una expresión de rabia apareció en su rostro. Esto es una humillación. Para alguien como él. Para una sombra que había llegado a ocupar uno de los puestos más importantes de la nueva generación. La derrota era algo que jamás había imaginado. Ygritte apareció nuevamente frente a él. La sombra levantó su espada. Una enorme cantidad de energía comenzó a acumularse en la hoja. La presión era tan intensa que el campo de batalla comenzó a estremecerse. Las grietas dimensionales se expandieron. El espacio se deformó. Ygritte observó a Beru durante unos segundos. Has luchado bien. Su voz permaneció fría. Pero esta batalla ya terminó. La espada comenzó a brillar con una oscuridad absoluta. Ygritte realizó un único movimiento. Shin. El corte atravesó a Beru. Durante un instante. Todo quedó en silencio. El cuerpo de Beru se dividió y su energía comenzó a desaparecer. Su presencia. Su poder. Su existencia en aquel plano. Todo comenzó a disiparse. Hasta que finalmente. No quedó nada. Solo oscuridad. Ygritte permaneció de pie en medio del campo de batalla. El ganador había sido decidido. La batalla por el puesto de comandante había terminado. A kilómetros de distancia, Goku permanecía completamente serio. De repente, sintió algo. Una presencia que conocía perfectamente. Había disminuido de manera brutal. Los ojos de Goku se entrecerraron. Había sentido como el poder de Beru descendía hasta casi desaparecer. Y eso era algo que no podía ignorar. Según todo lo que había visto hasta ese momento, Beru debía ser superior a Ygritte. Sin embargo, no había sido capaz de derrotarlo. Goku permaneció en silencio. Su expresión se volvió todavía más seria. Así que Ygritte. Goku observó el campo de batalla desde la distancia. ¿Realmente hasta dónde has llegado? Por primera vez desde que aquella batalla había comenzado. Goku comprendió que quizá había estado subestimando demasiado al antiguo comandante de las sombras. Goku permanecía en silencio mientras observaba el campo de batalla a la distancia. La presencia de Beru prácticamente había desaparecido, mientras la energía de Ygritte continuaba dominando aquel lugar. Su expresión era completamente seria. Veo que Ygritte es más fuerte que Beru, dijo Goku finalmente. Es algo que debemos tomar muy en serio. Yo pensaba que Beru se había convertido en un guerrero mucho más poderoso después de todo el entrenamiento que recibió en aquella dimensión, pero no fue así. Goku entrecerró los ojos. Al final terminó siendo humillado. Aurich permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Debes recordar algo, Goku. Cuando Beru pasó a estar bajo tu mando, dejó de ser la misma sombra que conocimos en el pasado. Aurich observó seriamente el campo de batalla. Sus recuerdos fueron liberados.
Los sellos que mantenían oculto su verdadero pasado fueron eliminados. Ahora es una sombra completamente libre, capaz de tomar sus propias decisiones y desarrollar su poder sin las restricciones que alguna vez tuvo. Su mirada se volvió más seria. Y eso es precisamente lo peligroso. Goku lo observó atentamente. ¿Por qué? Porque cuando encontré a estas sombras, ya no tenían un verdadero rey que las gobernara. Su antiguo amo había muerto y, desde entonces, habían permanecido sin alguien capaz de controlar completamente su existencia. Aurich cruzó los brazos. Ahora todo ha cambiado. Miró directamente a Goku. La gran legión de las sombras está bajo tu mando. Una pausa. Bajo el mando de Son Goku, Rey Monarca. Goku permaneció pensativo durante unos instantes. Dejemos eso de lado por ahora. Su expresión se endureció. Ya sabes que los demás reyes están comenzando a prepararse. Todos han sentido la amenaza que se aproxima a los mundos. Goku miró hacia el horizonte. Si esa presencia realmente está acercándose, será mejor prepararnos antes de que sea demasiado tarde. Aurich asintió lentamente. Hijo. Su voz adquirió un tono mucho más serio. Tienes un reino entero dispuesto a entregar su vida por su rey. Goku levantó la mirada. Nunca olvides eso. Aurich dio un paso hacia él. Esos guerreros están dispuestos a luchar hasta el último instante para protegerte. No importa qué enemigo aparezca frente a ellos. No importa cuántos mundos deban atravesar. Su mirada se volvió firme. Protegerán a su rey. Protegerán su reino. Y estarán dispuestos a morir por ello. Aurich apretó ligeramente el puño. Por eso tú debes hacer lo mismo por ellos. Goku permaneció en silencio. Debes preocuparte por hacerte más fuerte. Aurich lo observó fijamente. No puedes permitir que el miedo a lo que está por venir te detenga. Entonces una tercera voz intervino. Lamosi había permanecido escuchando en silencio. Tu padre tiene razón. Lamosi cruzó los brazos. Los reinos lucharán para proteger a sus reyes sin importar lo que suceda. Eso ya está decidido. Su mirada se dirigió hacia el campo de batalla destruido. Pero esta vez será diferente. Todos han sentido esa presencia. Todos saben que algo está por llegar. Lamosi volvió a mirar a Goku. Por eso debes prepararte. Continúa con tus entrenamientos. Aumenta tu poder. Supera tus propios límites. Su expresión se volvió completamente seria. Porque cuando esa batalla finalmente comience. Una breve pausa. Podría marcar un antes y un después en la historia de todos los mundos. Goku bajó ligeramente la mirada. Durante unos segundos permaneció completamente pensativo. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos mostraban una determinación absoluta. Entiendo lo que dicen. Goku cerró lentamente los puños. Al final, ustedes han vivido guerras mucho peores que esta. Para ustedes, sentir una amenaza acercándose no significa que deban temerle. Miró a su padre y después a Yamoshi. Pero yo no pienso quedarme esperando a que llegue. Su aura comenzó a agitarse ligeramente. Si realmente existe algo capaz de amenazar a todos los mundos. Goku dio un paso hacia adelante. Entonces me convertiré en el guerrero capaz de detenerlo. Su mirada se volvió más intensa. No importa qué enemigo aparezca. No importa cuántos reyes tengan que luchar. No importa cuántos mundos estén en peligro. Goku levantó la cabeza. Seré yo quien cambie el futuro. Una breve pausa. Por mi reino. Por aquellos que confían en mí. Y por todos los mundos que todavía tienen un futuro por delante. Aurich mostró una pequeña sonrisa. Así se habla, hijo. Su expresión volvió a ser seria. Al final, debes comprender algo. Tu vida ya no te pertenece únicamente a ti. Goku permaneció en silencio. Ahora tienes un reino detrás de ti. Aurich señaló hacia el horizonte. Tienes guerreros que darían su vida por protegerte. Y tienes mundos enteros que podrían depender de tus decisiones. Aurich miró directamente a los ojos de su hijo. La vida de un rey nunca es sencilla. Pero tú elegiste convertirte en uno. Goku cerró los ojos durante unos segundos. Luego volvió a abrirlos. Su mirada había cambiado. Ya no era solamente la de un guerrero preparándose para una batalla. Era la mirada de alguien que estaba dispuesto a cargar con el destino de incontables mundos sobre sus hombros. Entonces no tengo nada más que hacer. Goku apretó los puños. Debo prepararme, porque la amenaza que se aproximaba. No sería una guerra cualquiera. Sería una batalla capaz de decidir el futuro de todos los mundos. 目を閉じて思い出す澄みせにしあの頃を戻れない帰れ